¿Cómo Hola estás? Giselle, ¿cómo andas? Bien, bien. Un poco de... Pero ahí De vamos. nervios, ¿no? Sí, yo Sí. también, yo también. Bueno, para quienes se van sumando les contamos, bueno, muchas gracias por estar del otro lado y este es el tercer conversatorio y encima tenemos la presión de que antes de nosotras estuvieron unos súper compañeros y compañeras, ¿no? Gaby, Jorge, Laura, Flor, así que bueno, no nos queda otra que poner acá el cuerpo y además eh, qué les queda a nuestros hijos, ¿no? Que tienen que poner el cuerpo cotidianamente. Entonces dijimos, ¿cómo no vamos a estar acá? Por más que Obvio. estemos muertas de miedo, no de nervios, eh, así que tenemos que estar acá. Eh, Sí. bueno, un poco la idea de esto es conversar desde nuestra experiencia personal que le puede servir a otra familia, ¿no? Y a la sociedad, creo yo, para que comprenda también cómo es estar de este lado, ¿no? Pero no solamente comprender cómo es estar de este lado, sino también qué hago con eso, ¿no? ¿Qué hago con esa información que voy a tener? Así que un poco, bueno, primero mi nombre es Giselle Gómez, me presento, empezamos por la presentación. Soy la subsecretaria de Infancias Libres, pero en realidad estoy como mamá acá, ¿no? Como militante también, activista por los derechos de las infancias y adolescencias trans. Y soy de acá bueno, tenemos acá Córdoba, pero soy acá del conurbano bonaerense, precisamente de San Martín. Y bueno, nada, vamos a ver qué sale de todo esto y ojalá que les quede un lindo mensaje. Y no sé si querés presentarte vos, compañera. Dale, compa. Bueno, mi nombre es Gisela Rodríguez, soy la referente de acá en Córdoba, de Infancias Libres, también soy mamá. Y bueno, y acá estamos poniendo el cuerpo y levantando la voz de nuestras niñas, que todavía ellas no pueden hablar por sí solas, así que acá estamos haciendo lo mejor que se puede. Yo pensaba hoy cuando craneaba un poco que hablaba con vos, con cómo encarar esto, que estaría bueno quizás que nos cuentes y también yo contar, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a infancias libres, ¿no? ¿Cómo nos encontró y qué herramientas nos dio este espacio? ¿Y por qué hoy no estamos haciendo otra cosa, ¿no? Y estamos acá tratando de visibilizar, tratando de seguir la lucha, aunque sea a la distancia, ¿no? Por redes sociales y demás, pero ¿qué es lo que qué es lo que nos hace no quedarnos quieta, ¿no? Que nos cuentes un poquito, a ver cuál fue tu experiencia y bueno, yo también comparto algo. Bueno, yo arranqué hace 4 años, cuando la asociación todavía no se había fundado, éramos un grupo de papás que nos comunicábamos por WhatsApp con Gabriela y bueno, desde ahí surge Gaby, o sea, decide fundar esta asociación dado que a las faltas políticas públicas, a las que toda la familia nos vimos atravesadas por esta situación de que nadie nos podía contener, que solamente este grupo de familias que nos entendíamos porque todos estábamos atravesando lo mismo, pero el hecho de ser familia no quiere decir que todos acompañemos de la misma manera y que todos aceptamos de la misma forma. Todavía hay mucha resistencia en gran parte de las familias. Este, bueno, desde la asociación a mí me dieron herramientas para poderme parar al frente de un montón de personas y explicarle que las infancias y adolescencias trans existen, de que necesitan el acompañamiento no solamente de la familia, sino de la sociedad, porque nuestro trabajo queda corto al lado de todo lo que es ese mundo allá afuera de que se las devora en 2 segundos a nuestras criaturas. Eh, la asociación me ha hecho crecer mucho como persona, me ha deconstruido y me sigue deconstruyendo día a día, aprendo todos los días y todas esas herramientas las vamos utilizando para defender esta causa y el por qué no me quedo quieta en mi casa es porque entendí que si bien yo tuve esta contención con Gaby, acá en Córdoba no había nada, no hay nada. O sea, en una palabra acá no hay nada. De este tema prácticamente no se habla. Entonces, cuando vos te ves sola en un desconcierto tan grande que nadie te sabe decir qué hacer o qué está pasando, entonces eso a mí me motivó y no sé,
como que me dio fuerzas para decir, esto no puede quedar acá solamente en casa, y ahí descubrí que me gusta llevar esta bandera, de que me gusta ponerle el cuerpo, que siento que es necesario que muchos nos demos cuenta de que es necesaria la participación de toda la sociedad, aunque no sean ellos familiares de Cele o de algún niño o adolescente trans, sino que necesitamos más empatía de la gente, y cuando entiendan que, o sea, cuando te pasa a vos, sí, salís y gritas a la calle, pero no necesitamos justamente que a alguien más le esté atravesando para que puedan empatizar y puedan acompañar y apoyarnos en esta lucha y al menos respetarla. Sí, yo siempre digo que nos unió, digo, imagínate acá, ¿no? 600, 700 kilómetros de distancia, y con las familias en general, que estamos en el núcleo del conurbano, de capital y demás, venimos de diferentes palos, con diferentes ideologías, ¿no? Con diferentes clases sociales, ¿no? Y vivencias, y nos unieron estas individualidades, o sea, desesperadas ante ese Estado que nunca nos ha podido dar respuesta, esas instituciones que muchas de las familias pasamos previamente, ¿no? Como el sistema de salud, ¿no? Estos psicólogos o pediatras que patologizan, eh, o escuelas también, ¿no? Que no te saben dar respuestas, y creo que esta asociación, ¿no? Yo llegué, por lo menos cuando ya estaba conformada, en diciembre del 2017, eh, y me parece que fue la que nos dio, no me parece, estoy segura que fue la que nos dio la respuesta, ¿no? Y la compañera Gaby, que yo siempre se lo reconozco, ¿no? Como pionera de esta lucha, y cuánto eh, camino ha tenido que recorrer sola, y también no se quedó con eso, ¿no? No se quedó con que, bueno, ya conseguí el documento de mi hija, eh, por lo menos el entorno la respetaba, la familia acompañaba, y sin embargo colectivizó esa lucha. Y me parece que es lo que nosotras también, nosotros los que estamos en este espacio, entendimos. Que no nos quedamos con esa respuesta, documento, y que bueno, que en la escuela les respeten el nombre autopercibido y demás, sino que entendimos que la lucha es colectiva. Y que además entendimos que con ese DNI no se resuelve absolutamente nada, porque si bien, bueno, el Estado les reconoce su identidad legal, digamos, ahí no para. Eh, Me parece a mí que nuestras hijas, en este caso, ¿no? Nuestras hijas, somos mamá de dos trabitas, ¿no? Eh, Tienen que batallar y tienen que marchar o luchar desde que se levantan, ¿no? Desde que toman el desayuno y empiezan a recorrer todas las instituciones. Me parece que ahí empieza la lucha de ellas. Nosotras tratamos de hacer estas cuestiones, ¿no? De poner el cuerpo, de ir a una marcha y estar acompañados y acompañadas por compañeras feministas quizás, ¿no? Por organizaciones y demás, pero nuestras hijas, las personas trans tienen que estar desde el desayuno luchando y marchando, ¿no? En la soledad. Eh, y esto que vos traías recién me parece importante, ¿no? Como en la desesperación nuestra, porque nos pasa por el cuerpo. Digo, nosotros no empatizamos con nuestros hijos, a nosotras nos pasa por el cuerpo. Y me parece que eso es un poco lo que queremos contagiar a la sociedad, de que hoy leía un posteo justamente de Marlene Guayar que decía que uno se va a dar cuenta del privilegio que tiene, ¿sí? Cuando vos tenés que empatizar con el dolor ajeno. Pero cuando te pasa por el cuerpo es ahí donde podés hacer carne esa lucha. Y me parece que tiene que ir por ahí, ¿no? Colectivizar la lucha, empatizar, no, te tiene que pasar por el cuerpo. Así que me parece que por ahí va la cosa. Eh, y esto que vos me decías, ¿no? Si bien nos tenemos y Infancias Libres te ha dado un montón de herramientas, y sabes que siempre, ¿no? En conjunto, en colectivo, vamos craneando, vamos apoyándonos. Eh, ¿Cómo es también patear ahí, en Córdoba, día a día, cotidianamente, para vos, para tu hija, para las infancias y adolescencias trans en general, ¿no? Porque en el interior del país, me imagino, digo, si es jodido para nosotras, en el interior del país, es más todavía, ¿no? Sí, si bien acá hay mucho desconocimiento, eh, hay gente que nos pudo abrazar
y aprendió con nosotros en la marcha, ¿no es cierto? Y nos acompañan hasta el día de hoy. El psicólogo de Cele, me le tengo que sacar el sombrero, es una persona que si bien tampoco estaba muy empapado en el tema, crecimos un montón y nos fuimos dando una mano, pero en cuanto al sistema educativo hay mucha resistencia, todavía hay mucha resistencia cuando se tiene que hablar de la corporalidad o de la diversidad en sí, de lo único que te hablan es de la diversidad de emociones, porque ni siquiera de la familia diversa te hablan. Ujú. Cuando a la maestra de Cele le tocó dar el cuerpo humano, por darte un ejemplo, para no dañarla a la Cele, decidió dar las señales de tránsito, porque dice, si Celeste no se va a ver identificada ahí, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces agarró y cambió el tema. Y ahí es donde me expresa de que falta información que ella necesita poder acompañar no solamente a Cele, sino que empaparse un poco más de esta temática y cuando vos vas a ofrecerle un proyecto que si no está bajado de la municipalidad no te lo aprueban, que si no está bajado de nación no te lo aprueban, y si no está bajado de provincia tampoco te lo aprueban. Y si vos vas con un proyecto, ahí está cajoneado, porque hace desde fin del año pasado que presentamos un proyecto y no tuvimos respuesta de nada. Lo primero que te dicen, bueno, acá hay que ponerse a laburar de par a par, y si es lo que nosotros queremos, es lo que queremos, es poder trabajar. Eh, Hay gente que, o sea, que escucha, pero y se queda con lo que escucha y no replica el mensaje ay, no, porque en nuestra escuela no pasa, o porque si en nuestra escuela nosotros hacemos tal o cual cosa, pero en tu escuela una de tantas, o sea, no esperemos que haya una experiencia trans para que se pueda hablar de la diversidad corporal, que es lo que venimos exigiendo hace tanto, para que nuestros niños puedan estar plasmados en una lámina, que hay que partir desde ahí, desde la raíz. El otro día cuando escuchaba que le decían a Gaby que todo empieza por la familia, me parece que no, que todo también empieza por un tema de educación. La familia puede acompañar y puede abrazar y de la puerta para afuera, ¿qué? Y acá también, o sea, hay mucha resistencia en eso. Bueno, tú te emita a tu casa y quédate ahí adentro y no lo ventiles. ¿Qué necesidad tenés de salir a decir que tenés una hija trans? O sea, no tengo ninguna necesidad de decir que mi hija es trans, como tampoco ando diciendo que tengo dos hijas cis, pero lo que ellos no entienden es lo que es la problemática que este colectivo vive, la violencia que este colectivo atraviesa. Entonces, es ahí donde empieza nuestra lucha. Claro. Sí, nosotras no tenemos la necesidad porque si bien somos femenidades, me parece que al lado de nuestras hijas tenemos un privilegio social, claramente. Entonces, las que necesitan de alguna manera que salgamos a luchar son nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Eh, y si así mi hija no lo estaría pasando mal, que digo, ningún niño, niña, niña trans en una escuela puede estar bien o es acompañado al 100%. ¿Y por qué vamos? Esto de que vos traías de las láminas de corporales. Las infancias trans están invisibilizadas. Y nosotros traemos una realidad que estas niñeces van desde el nivel inicial, están, ¿no? En el sistema educativo. Entonces, la maestra te dice a vos que no puede dar para no excluir a tu hija, pero le está privando, primero, visibilizar a tu hija dentro del aula. Segundo, le está privando a los demás compañeros y compañeras, ¿sí? Que puedan aprender a acompañar esa diversidad, ¿no? Que puedan entender que hay otras maneras de ser. Porque no solamente están educando a tu hija o están educando a la mía, sino que están bajando toda una línea para esos niños, niñas y niñas que acompañan, que el día de mañana van a ser esa sociedad que violenta, hoy por ejemplo que violentan a las travestis, ¿no? Adultas y trans. Entonces me parece que desde ese lugar siempre saltan estos comentarios de, ay no, pero yo doy eso y no, pero... No, pero si vos estás invisibilizando, si no existe un material, mi hija no está a salvo, porque hoy nuestras niñas, Cele, Morena, pasan desapercibidas dentro del aula. Pero cuando se les empieza a notar, cuando empiezan a incomodar esos cuerpos, esas corporalidades, cuando se les empieza a crecer la barba, digo, la sociedad hoy, e incluso la gente que acompaña esta lucha, hoy empatizan, ¿sí? Por así decirlo, porque nuestras niñas no incomodan, nuestros niños no incomodan aún.
Pero ¿qué pasa en la adolescencia, no? ¿Cuál va a ser la mirada? ¿Va a ser esa mirada de ternura? ¿La sociedad va a poder mirar a nuestras hijas como nosotras las miramos con nuestros ojos? ¿No? Y también eso a mí me da como cierto temor, esto que vos traías, lo de la familia. Si bien estamos rompiendo, no todos, ¿no? De las familias que acompañamos y que tomamos la responsabilidad, porque también es esto, una cosa es, bueno, sí te acompaño, te respeto la identidad, y otra cosa es salir a luchar por tu hijo y tu hija para dejarle un mundo mejor. Entonces, las familias que tomamos esa responsabilidad, me parece que rompemos ese primer lugar de expulsión, pero no le aseguramos la vida digna a nuestras hijas. No se las podemos asegurar. Si esta sociedad no cambia, ¿de qué forma se van a relacionar nuestras niñas, ¿no? Con esos machos abusadores y violentos. Por ejemplo, en el caso de que sean heterosexuales, nuestras niñas, y se quieran relacionar con esos tipos, ¿no? Nuestras adolescentes, ¿qué forma de relación tienen con esos machos? Con esos machos que después son los hipócritas de esta sociedad, que salen a bardear a las travestis, que utilizan el puto como insulto, ¿no? Que tienen la familia intachable y que son los más antiputos, como por así decirlo en el barrio, ¿no? Y que Sí. son las que las consumen sexualmente. Entonces, ¿qué tipo de relación van a tener nuestras niñas si esta sociedad no cambia? Porque tienen el amor de su familia, están abrazadas, saben, pero cuando se tengan que relacionar con los otros y las otras, si esto no cambia, nuestras hijas no tienen la vida asegurada. No sabemos si nos las matan el día de mañana. Hoy caminan de la manito con nosotras y nosotras podemos pelear, gritar y hacer valer sus derechos. Pero ¿qué pasa después? ¿No? Nuestras niñeces y las adolescencias ya lo están sufriendo. Tal cual. Incluso dentro del hogar, ¿no? Incluso dentro de este contexto de aislamiento y de pandemia y demás, están siendo violentadas, ya sea de manera virtual, ya sea en una escapada, digo, son abusadas, son violentadas. Y siempre la excusa es, bueno, la sociedad está cambiando, eh, necesitamos tiempo. ¿Qué tiempo tienen? Si tienen un promedio de vida de 35 años, ¿qué tiempo tienen? Exacto. ¿No? Eso a mí me enfurece por un lado, me da tristeza, porque digo, ¿y si todo lo que hago no alcanza para que esto Es que, mejore? sí, sí, es que me da bronca cuando yo me pongo a conversar del tema, ponerle, no sé, con el papá de mis hijos, por no irme muy lejos. Ustedes están muy acelerados, ustedes tienen mucha violencia encima, como que están, pero me indigna escuchar que el papá hable de esa forma cuando no como si fuera que le está pasando a otro y no a él. ¿Y cómo no nos vamos a desesperar cuando vemos que falleció otra compañera, que se suicidó una compañera? ¿Cómo no nos vamos a desesperar si mañana en un abrir y cerrar de ojos nuestras hijas van a salir solas a la calle? ¿Cómo no me va a desesperar el chiste, ay, de la nena con sorpresa? ¿Cómo no me va a desesperar a mí que mi hija no se incomode en una charla? ¿Cómo no nos va a desesperar a nosotros todas estas cosas? ¿Cómo no nos va a desesperar que el sistema educativo todavía no implemente de una vez por todas una ESI no binaria y o sea, con una perspectiva de género real? ¿Cómo no nos vamos a desesperar? Ah, pero si la Cele está bien, ¿no? La Cele está bien ahora porque está en mi casa. Y la Cele sale a la calle y escucha comentarios y escucha y hasta de mi propia familia, chistes de mal gusto. Entonces, eh, ¿qué está cambiando en la sociedad? ¿Qué está cambiando? ¿Que somos más familias las que acompañamos? Sí, pero a las familias solas no podemos con todo esto. Necesitamos que alguien también se haga cargo, no sé, a la autoridad que le corresponda, que en una escuela de una vez por todas de esto se pueda hablar. A Cele le costó mucho quererse su cuerpito, a Cele le costaron un montón de experiencias en el sistema de salud y muchas cosas más. Nosotras dos podríamos estar horas hablando de nuestra experiencia personal, pero justamente es eso lo que no queremos, que otra familia y que otra niñez sufra otra vez y que pase otra vez por lo mismo. Entonces necesitamos que la gente y quienes se tengan que hacer cargo de esto, que ya lo hagan de una vez por todas, porque las familias solas con todo no vamos a poder. O sea, ojalá sí me dé la fuerza y la vitalidad un montón de años más para seguir peleando por mi hija, pero me parece a veces que es una lucha desigual porque no tenemos espalda
de alguien que realmente se haga cargo de todo esto y nos diga, bueno, vamos para adelante con un proyecto, vamos para adelante con algo. Entonces como que sentimos que, ay, quédate tranquila, mamá, que esto de unos años se va a solucionar. Y en unos años la Cele va a dejar de ser una niña y va a ser una adolescente y se va a enfrentar a cosas peores que esta. Entonces como que las loquitas vamos muy aceleradas y no entienden el tiempo de las niñas se va a pasar, van a Mm. dejar de ser niñas y sus derechos qué y para cuándo, hasta cuándo nos van a seguir postergando esos derechos de este colectivo que ya viene maltratado y bastardeado de hace un montón de años, no solamente de ahora. Yo pensaba que ahí sacaste dos cosas, me parecen muy interesantes como para charlar, y una me parece que es esto de el menosprecio que nos tienen, ¿no? Como, bueno, son mamás o son papás que reclaman, ¿no? Y no entienden que tenemos, que pensamos, que tenemos herramientas, ¿no? Que se ha trabajado, que Gabriela viene hace muchísimos años trabajando sobre esto, y que tenemos un proyecto político, ¿no? Y esto tiene que ver con enunciar ese proyecto político. ¿Cuál es la línea que queremos, no? Eh, entonces, los gobiernos, que siempre queda como en el ámbito académico, ¿no? Las académicas, los académicos van a pensar, personas cisgénero, van a pensar cuáles son las herramientas o qué políticas vamos a pensar, también de manera abstracta, ¿no? Mucho se habla desde el lenguaje de manera abstracta, de lo que hay que hacer para las personas trans, travestis o las niñeces trans. Si llegan a hablar de niñeces trans, porque no, las niñeces trans todavía siguen siendo invisibilizadas incluso. Eh, Eso por un lado. Y por el otro lado me parece que ahí sacaste algo interesante que sucede incluso en las familias que acompañamos responsablemente, y tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuáles son las batallas internas que tenemos que dar? ¿No? O qué mochila es la que cargamos también las femenidades como madres, eh, cuánto les cuesta a los padres muchas veces, que si bien acompañan, ¿sí? Porque respetan esa identidad de ese niño o niña, es como que la madre tiene que resolverle la vida, ¿no? Y ahí también es un signo de este patriarcado, de esta imposición, ¿no? De que la madre tiene que resolver un montón de cuestiones, eh, que incluso nosotros tampoco teníamos herramientas, Gise. Y con el trabajo cotidiano, cuando llegamos a infancias libres, me parece que esta misma desesperación nos hizo, bueno, preguntar, saber, cuestionar, si no entendíamos, bueno, buscábamos las herramientas en conjunto, ir armándonos, porque nos desesperaba esto de poder argumentar, de poder defender los derechos de nuestras niñas y nuestros niños en todos los espacios, y cómo estos padres que acompañan, eso siempre lo charlamos, incluso lo estamos trabajando un montón dentro del espacio, eh, como, bueno, che, vamos el culo todos juntos, ¿no? Por lo mismo, son tus hijos. Esto pasa en general en la sociedad, pero me parece que cuando se trata de una lucha de este estilo, con una niñez trans, me parece que se profundiza más aún, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos te dicen, para vos es más fácil porque vos sos la madre. Y como vos decís, no nos fue nada fácil desconstruirnos primero nosotras, poder escuchar a esa criatura que te está diciendo algo que jamás en mi vida yo había escuchado esa palabra transgénero. Escuchar a un papá que me dice, yo toco de oído porque yo soy de afuera. Y es tu hija, loco, o sea, bueno, hacete cargo vos porque de estas cosas yo no entiendo. Y sí, es fácil tirarle la mochila, no me importa, es una mochila que la llevo con mucho gusto y no es una mochila, es una lucha porque estoy luchando por los derechos de mi hija y por los derechos de todas las niñeces trans. No solamente es en esta mochila viene Cele, acá vienen muchas hijas, hijos, hijes, no solamente la mía, no, soy, no sé, que creo que somos las voces de muchas mamás y muchas familias que a veces no, ni siquiera se animan y ni siquiera se ponen a pensar o a aceptar que tienen una niñez, una adolescencia trans. Y cuando nos dicen, para vos es fácil porque sos la mamá. Y no es fácil, yo también soy una persona que estaba llena de prejuicios y un montón de cosas, pero el amor de mi hija, el amor hacia mi hija me hizo cambiar mi cabeza, me hizo poderme poner en sus zapatos y en el zapato de un montón de gente más.
me hizo poder cambiar y hacer un clic, y todos los días nos vamos desconstruyendo, no solamente ahora, desde hace 4 años que aprendimos, que nos sumamos a la asociación, todo lo que nos van haciendo, que cada palabra que Gabriela me ha dicho, cada cosa que la Gaby para mí, no sé, es todo, es mi faro, es todo, la Gaby. Siento que la Gaby le salvó la vida a la Cele y a un montón de criaturas más con su lucha, con todo lo que ella logró con Lulú y lo que sigue luchando todavía con Lulú, porque creo que Lulú es un poco hija de todos. Entonces duele cuando dicen para vos es fácil, para la familia es fácil, y no, nadie sabe lo que pasa puertas adentro de una casa, nadie sabe lo que te tenés que enfrentar todos los días y cuando es con tu propia familia con la que tenés que batallar. Y si vos decís, si no puedo con mi familia, ¿qué me queda para el común de la gente? ¿Cómo puedo salir yo a reclamarle a la sociedad si ni siquiera en nuestra familia se la está respetando a esa criatura? Que ni siquiera se está escuchando a esa criatura. Entonces me parece que no es tan fácil y tan color de rosa y tan romántico como la gente piensa. Ujú. Sí, yo quiero decir que también es muy importante también contarle a la gente que quizás también se siente identificada con nosotras y quizás puede tener una experiencia en su hogar, ¿no? Qué importancia que es revisar. Creo que estos niños y estas niñas, yo siempre tomo esta palabra que dijo la compa Laura una vez, nos vinieron a parir a nosotras, ¿no? Nuestras hijas nos parieron. Exactamente. Y es como volver a empezar, ¿no? Es todo eso que yo pensaba, que sabía, que la sociedad y este sistema se había encargado de machacarme en el cerebro, digamos, y crearme una ideología. eh, lo tuve que desechar porque mi hija me lo vino a tirar, ¿no? Me vino a romper toda esa estructura y fue como ir armándome nuevamente y desarmarme y volverme a armar, ¿no? Es como, si no podemos hacer eso para acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, o sea, no vamos a poder acompañarlos, digamos, directamente, ¿no? Porque no queda en ese respeto solamente a la identidad y demás. Eh, Eso por un lado. Y por el otro, aquellas personas que no tengan hijos o hijas trans, ¿no? Enseñar, enseñar a que tienen que aprender a convivir en sociedad. Esta información sabemos que no las dan en ningún lado, ¿no? Nadie nos dice que pueda haber una existencia o una disconformidad con ese género asignado al nacer, ¿no? O que la identidad no está determinada por la genitalidad. Nadie nos cuenta eso, ¿no? Y estos niños empiezan a tener disconformidad con ese género asignado al momento de nacer y ahí es como que nos empezamos a, se nos llena, digamos, todo de preguntas, ¿no? Y está este peso también de como madre o como padre, che, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Entonces te encontrás con un montón de lugares donde encima vas a preguntar, porque obviamente no sabes qué hacer, y te encontrás con estos baches de decir, no, viste, estos tratamientos correctivos que existen en la actualidad, porque muchas veces la gente quizás nos escucha decir, ¿no? Las violencias que nuestros hijos y nuestras hijas sufren, pero no saben a qué tipo de violencia estamos hablando. Y estamos hablando de violencias como esta, ¿no? Especialistas que tienen todavía terapias correctivas y te dicen que vos, de alguna manera, no aceptes o no acompañes a tu hija como corresponde. Dale tiempo. Tenemos o esta mirada, ¿no? De que este niño, niña, niñe no sabe lo que quiere o es muy chiquito para decidir. Nosotros en la estadística que salió desde Infancias Libres, nos hemos dado cuenta sobre 100 experiencias de niñeces y adolescencias trans, les contamos a los que están escuchando, que la edad promedio de esa disconformidad con el género asignado, ¿sí? Es a los 5 años. Entonces estamos hablando que se va construyendo en la primera infancia. Si bien cada persona tiene su recorrido, ¿no? Para poder entender qué es lo que le está sucediendo. Muchas veces el freno o la barrera es ese contexto que no acompaña, ¿sí? Este temor de ese niño, niña o adolescente de decir, che, o sea, todo bien, quizás en mi familia lo tengo, pero la sociedad, la televisión, la escuela permanentemente me está diciendo que lo que yo estoy sintiendo está mal. Porque si las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, ¿no? Si es ¿A una dónde estoy niña, yo? te tiene que... Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Y eso tiene que ver con poder decirlo socialmente. Ahora, cuando lo expresan socialmente afuera, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hacen esas instituciones?
Cuando nosotras nos enojamos, nos duele en el alma, porque estamos hablando de que pueden perder la vida nuestras hijas, ¿sí? Porque si no soportan esta presión social, tenemos las compañeras trabas, ¿no? O trans que se quitan la vida, o los compañeros trans que se quitan la vida, porque no soportan, y no se matan por ser trans, gente, se matan por toda la violencia que reciben, por la falta de oportunidades. Entonces, me parece que es un poco entender esto de colectivizar, vuelvo a apuntar a eso, y queremos que se colectivice socialmente. Yo hablaba el otro día con las compañeras, a mí me parece que la clave es esta, ¿no? Colectivizar es hacer como, no sé, una, un pedido masivo social. ¿Y a qué voy con esto? La docente te decía vos, che, Gise, mirá, yo no tengo herramientas. ¿Las pediste a las herramientas, señor? ¿Las pediste, docente, a las herramientas? Digo, cuando la gente dice, bueno, yo quiero ayudar, la verdad es que las acompaño, las admiro, que no quede en lo abstracto. Y no estoy diciendo que vengan a solucionarme la vida acá en mi hogar. Les estoy diciendo, si nosotros hacemos, por ejemplo, una marcha, acompáñennos. Vamos a visibilizar a las infancias y adolescencias trans, ¿no? Si vos docente o estudiantes de docencia que no tienen las herramientas, pero que saben que las niñeces y adolescencias trans están siendo vulneradas, bueno, organicémonos así como nos organizamos cuando nos tocan el bolsillo y el sueldo, organicémonos y pidamos esas herramientas. Porque si yo no las tengo, porque si yo no las puedo crear, pidámosle al Estado que lo haga. Compañeras feministas que tienen sororidad con nosotras y que nos acompañan, vamos a luchar y vamos a marchar, por ejemplo, un 28 de junio contra la marcha de los travesticidios y los transfemicidios. A mí me parece que la sociedad tiene que ser como más, o tener ese espíritu más travestil, ¿no? Como las travestis se unen a todas las causas, incluso las travestis y las trans se unen a la causa del aborto legal, seguro y gratuito, porque empatizan con los compañeros y las masculinidades trans, pero también con esas mujeres cis que pueden acceder a ese derecho, ¿no? Sí. O que no están pudiendo acceder a ese derecho. Entonces, siempre donde está, pero ¿sabes por qué? Porque saben lo que es la opresión, porque saben lo que es la violencia, porque saben lo que es la pobreza, porque saben. Entonces me parece que la sociedad tiene que cambiar. Y me parece también que el Estado tiene que dejar, así como la sociedad, que es hipócrita, tiene que dejar de usar el acompañamiento abstracto, ¿no? Cuando estamos hablando de democracia, o somos un Estado democrático, pensamos que lo que estamos buscando es la paridad entre hombres y mujeres. Bueno, ¿qué es lo que sucede con las otras identidades? Con esas identidades invisibilizadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de derechos del niño o los derechos y la protección a los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué pasa con los niños trans? Porque no entran dentro de esa protección, ¿eh? ¿Qué pasa con las familias que incluso acompañan y tienen que estar peleando, como me pasó, también es un ejemplo para que la gente sepa, luchando por la identidad de mi hija para que pueda tener su documento, ¿no? Y los servicios locales me querían investigar a mí, porque yo era la que le estaba vulnerando los derechos a mi hija, cuando era la que la estaba defendiendo, por ejemplo, ¿no? Y el Estado era realmente quien estaba vulnerando ese derecho. Entonces, hay un montón de circunstancias, de violencias cotidianas, que me parece que nos tenemos que hacer responsables. Y otra cosa, me parece que nosotras lo hacemos carne, lo sentimos y estamos con nuestras hijas, pero también nos responsabilizamos, ¿sabes por qué, Gise? Porque nos dimos cuenta que pertenecíamos a esa sociedad que había mirado para otro lado, ¿no? Somos familias heterosexuales, somos familias cisgénero, somos familias que vivimos en un pedo, en una nube de colores, y que nunca nos preguntamos por qué una travesti se estaba prostituyendo en una esquina. Entonces, eso es lo que queremos contagiar, no es que solamente queremos responsabilizar a la sociedad y decir, bueno, ustedes son una mierda, no, es contagiate, hermana, contagiate, hermano, luchemos juntos, ¿no?
porque Sí, abran sí. los ojos. El Estado me parece que, vuelvo al Estado porque es algo muy importante, debe dejar de hablar en abstracto y tratar de generar una nueva pedagogía social, ¿no? Que pueda cambiar este paradigma. Lauri, nuestra compañera que estuvo en el conversatorio anterior, hablaba de esta pedagogía de la crueldad. Ella me lo decía que lo había tomado a la vez de Rita Segato. Y eso es lo que pasa, ¿no? Como sociedad. Esa pedagogía de la crueldad, pero ese Estado tiene que apuntar, ese Estado interventor que tanto queremos y demás, benefactor, tiene que apuntar a crear una nueva pedagogía social. ¿Y cómo se hace? Bueno, creando políticas públicas. Estamos luchando por una educación sexual integral que pueda legitimar las corporalidades y las identidades de nuestros hijos y nuestras hijas dentro del aula. Bueno, empecemos por ahí. Escúchennos, llámenos a las mesas de trabajo. Digo, tenemos herramienta, tenemos trabajo y tenemos la experiencia, que no te la da ninguna academia. Entonces me parece que va por ahí. Perdón que yo ya me exacerbé, me recaliente, quiero llorar, quiero gritar todo, pero Estamos nada. iguales. No, es que es tal cual, amiga. Nosotros nos apasionamos y nos, no sé, parecemos poseídos cuando empezamos a hablar de algo porque realmente, o sea, te da ganas de llorar, te da ganas de patear todo, te da ganas de salir a prender fuego todo, porque también yo vengo de una familia muy mataputo, como si mi viejo era policía y mi viejo, no sé, se cansaba de acribillar a las trabas acá en Córdoba y hoy me da, no sé, tuve la oportunidad de poder abrazar a muchas de esas compañeras y no sé, quizás yo no tengo la culpa de nada, pero me sentí responsable porque, y bueno, es normal y si el papi lo dice está bien, y cuando te empezás a interpelar y cuando te pones y empezás a escuchar la vivencia de cada una de las compañeras que no están en una esquina porque quieren, de que una nena no está en una esquina parada porque quiere, porque quien a esa edad se estaba queriendo prostituir, va, estaba siendo prostituida en una esquina, eso no es verdad, no están ahí porque quieren por más de que la necesidad a veces te lleva a hacer un montón de cosas, pero no, nadie se va a dar cuenta, el loco es una criatura y puede ser mi hermano, mi pareja, mi vecino, cualquiera el que la está consumiendo. Entonces, es obvio que el Estado de una vez por todas se tiene que hacer cargo porque si esto no parte desde la escuela, una buena educación, que nosotras, o sea, las familias, Gabriel y la asociación pudo lograr concientizarnos a nosotras, la familia, darnos las herramientas. ¿Cómo el Estado no puede con todo esto? Con todo lo que la asociación ha recaudado en todos estos años, ha recabado información y está recabando experiencias y todo lo que esta asociación trae encima, ¿por qué no se le invita a participar en una mesa de trabajo y decir, bueno, a ver, tus proyectos, bueno, dale, le demos curso? ¿Por qué tanta vuelta? Bueno, esperen, tengan paciencia, la sociedad no va a cambiar de un día para el otro y seguimos en la misma. Seguimos en la misma y seguimos invisibilizando y nosotros nos seguimos desesperando porque nuestras niñas hoy son chiquitas y el tiempo pasa y en la escuela va a seguir invisibilizada, le van a respetar su nombre, sí, y a dónde está, o sea, mi hija el año pasado le dijo a sus compañeritas que era trans y era lesbiana y la maestra me dice, parala un poco a tu hija, dice, porque les está dando una clase y le está haciendo lo que ustedes no hacen. O sea, se está explicando algo que ustedes ni siquiera sé si entienden, no sé, ¿por qué yo tengo que callar a mi hija si hoy mi hija se nombra trans? Y con orgullo, y me largué a llorar cuando mi hijo tu hija dijo que era una nena trans, y para mí es un orgullo que mi hija se autoperciba y lo diga a los cuatro vientos. A mí no sé, eso no me causa vergüenza, sí me da miedo. Me da miedo porque la sociedad no está preparada para escuchar a una pequeñita decir soy trans. La sociedad ni siquiera tiene la cabeza abierta para decir qué es o venir y preguntarte. O sea, te miran como un bicho raro y bueno, y a ver que mi hija no se vaya a querer contagiar. Entonces, y mi hija no se contagió de nadie, porque acá tiene una mamá muy masculina, cero feminidad de mi parte, y mi hija no se contagió de nadie. Creo que estoy aprendiendo a ser yo más femenina viéndola a ella, que no sé, eh, pero la gente tiene ese pensamiento tan errado y bueno, y ahí y surgen estas desesperaciones y la deconstrucción no es fácil, pero tampoco es imposible. Ya de decir que se ignoran de esos temas, la ignorancia ya
no es una excusa. Hoy están los libros de Gaby, hay herramientas, existe la asociación, existen estas familias, entonces ya el desconocimiento no tiene que ser excusa. Claro, y además, como decía antes, ¿no? Si no las tenés, si no se te ocurren, pedilas. Pedilas a Pedila. los entes, a las instituciones que te tienen que capacitar a vos, ¿no? Y que tomen la experiencia justamente de las personas que llevan adelante este trabajo. Me parece que eso es fundamental. Eh, con respecto, bueno, hay como muchas cosas que dijiste que me parecieron interesantes, pero esto de venir de una familia, ¿no? Y de la vergüenza que te ocasiona, ¿no? Quizás algunas actitudes de las demás personas, como tu viejo, pero hoy abrazarte con una traba, ¿no? Abrazarte con una trans. A mí me genera, yo no sé si estas niñeces de alguna manera les reconforta el corazón o las conecta con la niñez que no pudieron tener. Yo las veo y veo a una hija o a un hijo, ¿no? Y si una persona pierde la vida, se termina suicidando porque no aguantó más este sistema, me duele en el alma, ¿no? O, o una hija, un hijo, un hijo de algún compañero, o de alguna niñez que esté sufriendo, nos duele en el alma, eso me parece. Y eso es lo que no se logra desde el otro lado. Esta censura, ¿no? De la maestra diciendo, eh, no, callala porque no sé qué hacer con esta información. Y te dijo que era trans, ¿no? Y como que el término trans de última, bueno, es un poco ahí. Imagínate si te dice que es una travesti, ¿no? Una travesti lesbiana o una travesti torta, ¿no? Porque también estas niñeces vienen, yo creo que estas niñeces vienen muy politizadas y tienen que ver con que politizadas en el buen sentido de la palabra, ¿no? No lo politizado partidario ni nada por el estilo, politizada en el sentido de que vienen con su identidad, resignifican esa identidad, la van construyendo y van enfrentando a este mundo, a esta sociedad que en nuestros sitios no está preparada. ¿Por qué? Hablo, digo, en el círculo donde nos movemos, en infancias libres, se genera como un microclima que están protegidas, que están amadas, que están abrazadas. Ahora, ¿qué pasa en esos espacios donde solamente están ellas solas o ellos solos, ¿no? Ahí es como bastante complejo. Y vos fijate cómo esto del Estado, ¿no? Que decía, bueno, pedíamos que se genere una nueva pedagogía social. No, es más fácil en vez de cambiar ese paradigma, es más fácil normalizarles. Entonces, bueno, mira, hay una ley de identidad de género, te la vamos a cumplir, te voy a dar el DNI, que va a decir femenino o masculino solamente, no vas a tener otra variable, primero y principal. O sea, vamos a seguir replicando eso. En segundo lugar, bueno, vos querés ser una chica, bueno, ahora te vas a tener que comportar como una chica, ¿no? Que esta docente, ¿qué diría, no? Ponele que tu hija el día de mañana va vestida con, no sé, ropa o ese estereotipo destinado a lo masculino. Bueno, che, pero al final, ¿qué es? ¿Es varón, es nena? ¿Qué quiere ser? ¿No? Tienen que salir de un casillero y meterse en otro casillero. Y tienen que normalizar esas corporalidades, ¿no? Porque para el Estado, incluso, esas niñas o esos niños van a tener que normalizar esas corporalidades. Lo vemos en las instituciones de salud, automáticamente. Tal cual. Sí, Cele anduvo con ropa de su hermano Bruno y me dijo, mami, ¿puedo? Sí, la ropa es ropa. Y también, y me hicieron esa pregunta, ¿y qué onda ahora? O sea, y cuando un día la llevé a una consulta a la pediatra porque tenía un problema en los genitales, la Cele, me preguntó si yo ya la estaba hormonando. Adelante de la criatura me preguntó. O sea, desde un profesional que venga y me pregunte eso, adelante de una criatura de 7 años, o sea, ¿qué información tiene esa profesional para preguntarme semejante cosa, pero por empezar? Y yo le esquivaba la conversación por otro lado, entonces todo el tiempo te están llevando a eso, a encasillar y a normalizar ese cuerpo que su cuerpito no tiene nada de malo, es una trabita, es una corporalidad trans y es única y es hermosa así como es y ¿por qué seguimos emperrados en normalizar ese cuerpo que no tiene nada de malo?
que es un cuerpo que está sano, que está en desarrollo, que está creciendo y que va a tener barba y que le va a salir la nuez y que va a cambiar la voz y que va a calzar del 41, del 42 y sí, para una mamá que la ama, para todas estas mamás y papás, va a ser una criatura hermosa, va a ser una persona hermosa, pero para la sociedad que van a ver el puto disfrazado de mujer. Entonces, ¿y cuál es mi miedo? Que salga a la calle y que se le note. Y sí, se le va a notar pues, que ella es una nena trans, que va a ser una adolescente trans. ¿Y qué vamos a hacer con esa barba, con esa nuez y con ese cuerpo gigante? No sé, o sea, Claro, es que por eso apuntamos, me parece, a esto de la educación como primera instancia, porque la educación para mí es la herramienta que tenemos a nivel estatal, ¿sí? Capaz de transformar, ¿sí? Que no tiene que ver con transformar a las personas en general, digo, que una niña, niño, niña reciba una educación sexual integral con una perspectiva de género, que pueda visibilizar a una niñez o una adolescencia trans, no significa que ese niño o niña se va a transformar en algo que no es. Y si no, digo, que nos pregunten a nosotras, que ante el miedo o lo que sea, quizás hemos querido decirle a nuestras niñas, no, pero vos no sos esto, vos no podés hacer lo otro, y vamos a ver cuál era la reacción, ¿no? De esos niños y esas niñas. Entonces me parece como desde ese lugar apuntar a la educación me parece que es fundamental para esta transformación y que nuestras hijas tengan el derecho a poder, así como tienen el derecho, por ejemplo, a bloquear su pubertad con los daños que eso trae a su cuerpo, a su salud, ¿no? Y el día de mañana hormonizarse si es que así lo deciden, pero nosotros vamos a hablar de los bloqueos porque trabajamos con niños y adolescentes. Eh, Así como tienen ese derecho, también tienen el derecho a decir que no, ¿no? Ahora, mi pregunta y nuestro temor como madres o como padres es este. ¿Tienen ese derecho a poder elegirlo? Porque digo, si esa sociedad para que no la cague a palo en la calle, para que no la violenten o lo que sea, para que no se le note, o se le note lo menos posible en realidad, porque nunca van, por más transformación corporal que hagan, nunca van a ser unas niñas cisgénero. Eh, Digo, ¿pueden? ¿O tienen que terminar negociando con ese sistema que no quiere cambiar de paradigma? ¿No? Y no quiere reeducar a esa sociedad para que pueda acompañar. Porque ya te digo, incluso aquellas personas que nos acompañan en la lucha, hoy no incomoda a nuestras hijas. ¿Qué va a pasar en la adolescencia? ¿No? ¿Qué va a pasar en la adultez? ¿La van a ver a los mismos, con los mismos ojos? No. Parece que ahí, por ahí viene la mano y por eso también tenemos que hacer mucho hincapié en esto. no, Digo, eso, pensando, sí, 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 interpelar todo el tiempo, que, ¿por qué tenemos nosotros que ofrecerle un bloqueo de la pubertad para que ellas puedan encasillarse de vuelta en este binario que tenemos de sociedad de mierda? Porque lamentablemente es una sociedad de mierda. ¿Por qué no puede cambiar la sociedad de su forma de ver a la gente? Que somos personas, tengamos, como siempre decimos, y es el logo de la asociación, la genitalidad no define quién soy, no me define como persona. Tener una vulva o tener un pene no me hace más o menos mujer. Entonces, ¿por qué tenemos nosotras que modificar el cuerpo de estas infancias? ¿Por qué tenemos que envenenar sus cuerpitos a tan temprana edad, cuando ni siquiera tenemos una estadística real de lo que va a pasar en un tratamiento prolongado? ¿Por qué tenemos que nosotras cambiar a nuestras hijas para que se le note lo menos posible, para que mañana no venga un tipo y me la cague a palos, me la mate o se le cague de risa en la cara? Perdón, pero me sale la mala palabra. Entonces, ¿por qué tienen que cambiar sus cuerpos? ¿Por qué tienen que cambiar su corporalidad? Es una feminidad trans, mi hija. No se va a parecer nunca a una feminidad cis. Y no tiene nada de malo, o sea, es lo que la gente tiene que entender eso, que tenemos varones con capacidad de gestar y que nuestras niñas van a ser niñas con barba. ¿Y cuál es el problema? O sea, qué tan fácil parece decirlo y qué tan difícil es ponerlo en la práctica? ¿Qué tan difícil es que la sociedad empiece a empatizar y empiece a ver a la persona y no a lo que tenés entre las piernas o no a lo que vos querés aparentar que sos? O sea, eso es la parte más difícil, porque, y justamente si no partimos de eso desde una educación y si no partimos desde el nivel inicial,
esto no se va a acabar nunca, o sea, las violencias no se van a terminar más. De lo que son en realidad, ¿no? Porque también esto, a mí me parece que el tema está muchas veces, incluso en esos docentes o docentes que quieren cambiar de alguna manera esta mirada biologicista, porque también hay docentes que quieren cambiar esa mirada biologicista de la educación sexual integral y de todo lo que vienen planteando, pero que así todo con esa buena voluntad que tienen, muchas veces cometen errores en lo práctico y tiene que ver con esto de no hacerlo de manera transversal, ¿sí? O sea, yo voy a hablar y puedo visibilizar en una clase sobre identidad de género, ¿no? Y voy a hablar y voy a entender de que la identidad de género es cómo se siente esa persona, ¿no? Cómo se va construyendo, que es una construcción social y demás, que no tiene que ver con la corporalidad, bueno, todo el dibujito este de la orientación sexual, la identidad de género, la genitalidad y todo eso que te vienen planteando todos estos docentes y está buenísimo. Ahora, siguen pensando en lo interno, siguen pensando en lo interno de que es un niño que se siente niña. Siguen pensando en lo interno que es una niña que se siente niño, ¿sí? Como nosotras, incluso desde la desesperación, no lo sabíamos tampoco, ¿sí? Nadie nos lo vino a enseñar, pero hoy tenemos esa mirada transversal, ¿no? Lo travesti y lo trans en nuestras vidas pasa de manera transversal. Hoy entendemos que, por ejemplo, ¿no? Nuestras niñeces, por lo menos More, ¿no? Me dice perrite, no habla ni de perro ni de perra, y te dice, es un perrite porque no sabemos qué es, ¿no? No encasilla a la persona incluso a través de la apariencia, porque también nos dividimos entre lo masculino, lo femenino, la ropa. No encasillan a la persona o a la identidad de una persona ni siquiera por su apariencia, porque tienen otra mirada y porque nosotros aprendimos, ¿no? Nos van abriendo ese camino y vamos aprendiendo también en la marcha. Esto de pensar en una travesti o en una trans lesbiana. Digo, en nuestra cabeza sí, no entraba. ¿No? Porque lo que piensa el común de la sociedad es esto, es, bueno, pero y entonces ahora Ahora es que chica, ahora se siente chica, pero ¿qué? ¿Le gustan las chicas? O sea, no entiendo, ¿no? Esta confusión permanente entre orientación sexual e identidad de género, ¿no? Nos vinieron a quebrantar. O sea, si ya nos habían quebrantado la cabeza, diciéndonos esto es peor todavía, ¿no? Pero porque desde nuestra lógica, sí, si yo estoy parando, si yo me paro en este lugar de privilegio, en este lugar de experiencia personal y demás, y no puedo cruzarme de vereda y verlo con esos ojos o hacerlo carne, como yo te decía anteriormente, no voy a poder comprender nada. Entonces, yo creo que traspasa más de la buena voluntad. Y la buena voluntad también es decir, ¿sabes qué? No lo sé, quiero escucharte, ¿no? Cuando vamos a plantear a una escuela o a los directivos, pareciera que ya lo tienen todo resuelto, que ya están las normativas, que ya conocen la ley de identidad de género, que sí, que ahora el gabinete va a venir a capacitar. No, escuchen, si no tienen las herramientas, escuchen, escúchennos, ¿no? Porque me parece que va más allá, nuestro paradigma propio ha cambiado, ¿no? Y vemos el mundo de otra manera. tal cual, o sea, y mis tres hijas también, o sea, hoy ya perdieron el prejuicio de, bueno, y si viene una chica, una feminidad con un pantalón o con botines, y bueno, es ropa y es lo que le gusta, o sea, tampoco van a estar no están encasillando, se cuestionan y se preguntan qué es la feminidad, qué es la masculinidad, por qué me tengo que encasillar acá si no quiero ser ninguna de las dos, también se lo preguntan. Y en cuanto al tema de la escuela también, el gabinete a mí me seguía hablando de disforia de género, cuando yo le digo la disforia de género, no, es identidad de género. Bueno, a nosotros ya nos capacitaron, ¿y quién los capacitó? ¿Y por qué a nosotros no nos invitaron a esa capacitación? Qué mejor que nosotras las familias para poder dar una experiencia y hablar desde otro punto de vista y de última evacuar las dudas que ellos puedan llegar a tener o hacer un ida y vuelta en preguntas y desburrarnos todos juntos, ¿no es cierto? Porque, o sea, sí, vinieron, les tiraron la ley de identidad de género y ¿Cuál? tenemos la ley de identidad de género y no pasa solamente por ahí, no pasa Yo solo con creo que es tramitar algo, la ley. es importante que la gente entienda que tiene en sus manos y en su accionar cotidiano la posibilidad
cambiar entre todos esta humanidad. Y cambiar esa humanidad tiene que ver con salvarle la vida a un montón de personas, ¿no? Y además, así todo, así como yo decía hoy, bueno, ¿qué hago para ayudar? Bueno, acompaño en la marcha, acompaño en la lucha, acompaño con un cartel y una, no sé, una consigna virtual, ¿no? Eh, Pido las herramientas, me parece que tiene que ver con eso, como ¿qué aporto yo desde mi lugar? ¿Qué carajo estoy haciendo yo desde mi lugar para poder salvar a, a estas niñeces y a estas adolescencias? No nos olvidemos que el travesticidio social y el transfemicidio social que denuncian las compañeras adultas empieza en la niñez y que por más que estas niñez estén acompañadas con la familia no tienen la vida salvada. Entonces, ¿qué hacemos desde nuestro lugar? Me parece esto, ¿no? Les queremos contagiar ese enojo, les queremos contagiar esta desesperación. No podemos solas, no podemos solos, necesitamos que en cada espacio, si yo veo que se están cagando de risa de una traba cuando pasa, si la bardean, si yo estoy viendo que ponen un meme burlándome, ¿no? De un chico trans, de una chica trans, bueno, ahí, ¿no? No seamos responsables por omisión tampoco, ¿no? Porque quizás digo yo, Seamos bueno, yo cómplices. estoy libre de culpa y cargo, ¿no? Pero ¿qué hago para que eso no siga sucediendo? En esos grupos de WhatsApp de chabones machistas que están replicando permanentemente estos estereotipos y estas violencias y esta discriminación. Nada, bueno, me parece que ya está por terminar porque están mandando mensajes que faltaban 3 minutitos, 4 minutitos. Así que yo, Gise, te abrazo con el alma, me siento Igual, más cerca que nunca. Por más de que estemos a la distancia, sabes que nada, sos una excelente compañera y nada, me sentí muy cómoda. Pensé que no iba a salir y al final estuvimos charlando y charlando y charlando. un honor escucharte y poder compartir este espacio, la verdad me llena muchísimo y si pudimos dejar un mensaje lo celebro también y bueno, y me encanta que estén ahí del otro lado y que la distancia tampoco es tan grande, que a través de un mensaje de un vivo nos podemos ver y nos podemos comunicar y bueno, y esto de poder dejar un mensaje, lo importante que es y bueno, saber que las tengo ahí, para mí ya estoy más que feliz. Yo quiero decir algo, una frasecita última que salió también de un grupo que trabajamos nosotras, esto de que se prenda fuego, se haga cenizas y que vuelvan a ser, ¿no? Me parece que es este mundo el que queremos, esta humanidad, que vuelvan a ser, que resurja de esas cenizas. Ya está por terminar el vivo, nos despedimos y bueno, queda grabado creo, si no hago lío. Chao, Gise, te quiero. Abrazos, abrazos. Esto no